Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo, jornada repleta de información, de entrevistas también aquí en este informativo que se extenderá hasta las 9 de la mañana junto a Yami Silva. Buenos días. ¿Cómo estás, Maggie? Muy bien. Estamos rara. Descoordinadas de nuevo en el clima. Yo estoy vestida medio, no de verano, porque no, pero capaz no tan acorde. No vine tan abrigada hoy. Bueno, yo en realidad lo que hice fue decir, ayer cuando me acosté había 20 y poquitos grados, dije, no va a bajar tanto la temperatura, miré, no había bajado efectivamente tanto la temperatura, y ahí dije, bueno, me dejo la ropa que me había preparado anoche. Viste que eso es una solución para las mañanas, claro, no tan tempranito. Y bueno, no, al final de todo eso ahora siento un poquitito de frío. No me vine tan abrigada como ayer. Sí, yo tenía miedo de que pasara eso que decía ayer, de los días de lluvia, que está raro, que está como medio caluroso, que te abrigas para la lluvia, pero después esa campera no te sirve. Para la lluvia para la lluvia te sirve. Sí, pero no para la sensación térmica, digamos. Bueno, porque es bastante abrigada, sí, a veces pasan esas cosas, sí. Bueno, hay que contarles, hablando del tiempo, que hay advertencias meteorológicas de color naranja y también de color amarillo, así está señalando el INUMED por estas horas. Está prácticamente desde el norte hasta eliminando la franja sur. Todo el país bajo estas alertas por tormentas fuertes y puntualmente severas que se va a actualizar próximo a las 9 de la mañana, tal cual había dicho también el Instituto Uruguayo de Meteorología. Hay un frente frío que afecta al país, generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes y o severas. En estas zonas se podrían registrar rachas de viento muy fuertes, precipitaciones abundantes y copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. La advertencia de color naranja afecta a localidades de Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó, 33. Así que a tener presente que ese es el fenómeno que está afectando a ese sector del país. De color amarillo hay un piquito allá en el norte del territorio nacional que se habla de tormentas puntualmente fuertes. Generalmente es el mismo fenómeno, pero de menor intensidad, que está afectando a Artigas, a Rivera y Salto. Y también, ayer ya lo decíamos, pero sigue vigente este aviso de INUMED, además de las dos alertas que vos ya decías, Maggie, este aviso por tormentas fuertes y puntualmente severas y una posterior formación de un ciclón extratropical, que esto se va a actualizar hoy, así que veremos, bueno, cómo sigue esta situación, y esto me da pie también a decir que hoy empieza esta alerta roja que va a decretar el gobierno para personas en situación de calle por frío y bueno, y también por el ciclón extratropical, que recordemos que lo que hace esta alerta es justamente disponer la evacuación obligatoria de todas las personas que estén en la calle a centros de contingencia, de que disponga el gobierno justamente para esto, ¿no? De centros de evacuación. Y más adelante vamos a estar hablando con el presidente del SINAE, Leandro Palomeque, en ese sentido, sobre todo para conocer. Había muchas dudas por parte de los oyentes en el día de ayer que nos consultaban respecto a, bueno, qué pasaba con el interior del país. Y esto es una medida que se aplica a nivel país, a nivel de los 19 departamentos, así que a estar alertas con eso también. Y obviamente, como siempre decimos, desde la sociedad civil también podemos colaborar, ¿no? Muchas veces avisando si hay personas en situación de calle, teniendo en cuenta además que este aviso que hace el INUMED se divide como en dos partes, de miércoles a viernes, lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura, y a partir del viernes en adelante, bueno, se prevé un descenso marcado de la temperatura, ya más sobre el fin de semana. Entonces es importante también tener este plan de contingencia, porque bueno, son muchísimas, miles las personas que lamentablemente viven en las calles. Pero bueno, decíamos que tenemos una jornada repleta de información y ya estoy viendo que hay muchísima gente conectada hasta ahora en YouTube, a quienes saludamos, por supuesto. Ya le damos los buenos días a ellos también, y también a la comunidad que nos sigue en las diferentes frecuencias de radio. Exacto, porque nos pueden escuchar por la 97.9 FM en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado y la 90.9 FM en Colonia. Maggie, antes también de contar lo que vamos a tener, a la entrevistada que vamos a tener en el día de hoy, hay un mensaje que llegó temprano
temprano, a ver, antes de que arranquemos este programa, y tiene una foto incluida para mostrar a los oyentes, porque bueno, nos dicen, hola May y Yamila, la saludo desde New Jersey. Dice maravilla. que nos escucha desde su celular de manera online y nosotras salimos todos los días con ella desde el bus escolar de Nueva Jersey. ¿Cómo era el nombre? No pone el nombre, pero bueno, nos dice que nos escucha mientras lleva a los chicos a la high school, a la escuela. Así que ahí a ver si estamos viendo el ómnibus escolar, ese típico que vemos siempre en las películas. Sí, ¿no? Es bien típico de película norteamericana. Bueno, estaba repasando temperaturas países, prácticamente lo que yo les decía en horas de la noche, porque hasta ahora en Montevideo tenemos 17 grados 3 décimas. El norte está con 23, 26. Salto está con 26 grados 5 décimas. Rivera está con temperaturas bastante similares. Y bueno, lo que es la franja bien fronteriza de nuestro país está con temperaturas bastante elevadas. Ya más del centro al sur bajan un poquitito. Noche cerradísima hasta ahora en Montevideo. Va a amanecer 7 de la mañana 26 minutos y va a atardecer a las 17 horas 58. Cada vez tenemos menos margen de sol, tal cual. Y tenemos mucha información, pero también entrevistas. En esta mañana ya hablábamos del presidente del SINAE, pero más adelante la vamos a recibir aquí en los estudios a la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, con quien desarrollaremos el proyecto de ley recientemente aprobado y también muy polémico, que fue aprobado en Cámara Alta, que crea la figura del comisionado parlamentario para infancia y la adolescencia, el rol que cumplirá, la falta de apoyo de la oposición, las críticas por superposición de funciones, que ayer mismo dialogábamos con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otros aspectos, ¿no? También hay muchos otros temas para abordar, pero este ha generado una reciente polémica por esto que mencionaba recién, ¿no? Sí, además esto, ¿no? De que bueno, ahora va a pasar a la Cámara de Diputados y justamente, por lo menos yo una de las preguntas que me hago en esto, porque el senador colorado Robert Silva hizo una propuesta de, bueno, que esta figura pasa a estar dentro de la institución de derechos humanos, que no sea una figura aparte, y bueno, ver también si esto es así, si se está dispuesto a avanzar, más allá de que quede dentro de la institución, ¿no? Eso es otra cosa para ver, bueno, cómo puede avanzar este proyecto. Y también hay otras cuestiones que hacen a las votaciones. Exacto. En la Cámara Baja, cabildo abierto, ¿a quién apoyará? ¿A la coalición republicana o efectivamente este proyecto de ley que planteó la senadora Blanca Rodríguez? ¿Ha habido diálogos? Bueno, hasta ahora se desconoce demasiado. Sí, hay una realidad, es que Cabildo ha roto filas con la coalición en algunas votaciones y no los ha acompañado. Por otro lado, si esto prosperara en la Asamblea General, ¿se cuenta con los votos? Si, en el caso que Cabildo apoyara. Y si no se tienen esos votos, quedaría vacante la figura, claro, y nunca se ocuparía. Entonces, hay muchos temas y también muchas aristas para analizar, sí, ¿no? De qué manera se negocia, de qué manera se cede. Bueno, es parte de lo que estaremos charlando esta mañana. Y después, como todos los días, tenemos la columna de nuestro compañero Antonio Ladra, que vamos a seguir en realidad, o sea, con el tema infancias, pero también con algunas derivaciones que ha tenido este caso Minetti y Cipriani, esta pareja de italianos que adoptaron a un menor en Maldonado. Esta vez Antonio va a profundizar en lo que es el proceso de adopciones en nuestro país, el mecanismo para que, bueno, un menor uruguayo fuera entregado a una pareja italiana, pero principalmente el argumento del bien superior del niño, ¿no? Basado en este argumento y ya en el Código del Niño. Además, exacto. ¿No? Y bueno, y ver también dónde, si existen fallas durante el proceso, se puede digamos, el sistema dejar de proteger al niño. Así que todo esto vamos a estar conversando con Antonio Ladra sobre el final del programa. A quienes nos escuchan por la 97.9 FM aquí en Montevideo, en Maldonado la 102.5 y en Colonia la 90.9 FM en Colonia. Un gran abrazo también. Y ahora sí es momento de comenzar con el desarrollo de las noticias del día. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Pasan 11 minutitos de las 7 de la mañana. Es momento de comenzar con estas noticias. Tras las críticas por su visita al portaaviones estadounidense, Yamandu Orsi dijo que no hace política exterior representando
a una fuerza política. Tras participar en un homenaje a Selmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República, el presidente Yamandu Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre las críticas que recibió por su visita a un portaaviones estadounidense acompañado del embajador de ese país, Lou Rinaldi. El presidente dijo que estuvo analizando si aceptar o no esta invitación y tomó la decisión en función de lo que le convenía a la República Oriental del Uruguay. Consultado sobre cómo recibió las críticas de correligionarios, como el ministro de Trabajo, Juan Castillo, respondió que es el precio de la libertad y de la responsabilidad de un jefe de Estado. Escuchamos al presidente Yamandu Orsi. Y el precio de la responsabilidad de un jefe de Estado. Soy presidente del Uruguay. No estoy aquí y no hago política exterior representando una fuerza política. Lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay. Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace. La libertad antes que nada. Presidente, cuando... Incluso, salvo cuando son los temas particulares de cada ministerio. Pero no nos olvidemos que mis ministros son actores políticos también. A mí no me molesta. Bueno, y el presidente de la República también fue consultado sobre las medidas anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Social para las personas en situación de calle de cara al invierno, así como sobre las propuestas que presentó en la materia el Partido Nacional. Sobre las iniciativas de la oposición dijo que está de acuerdo con ellas y que muchas están vigentes actualmente, como la de la internación compulsiva. Sí, consideró que el año pasado funcionó bien el operativo de evacuación de las personas en situación de calle ante la declaración de alerta roja por frío, pero dijo de todos modos que habría que buscar un mecanismo que permita trabajar los 365 días del año. Vamos ahora con otros temas que hacen a la realidad del Parlamento y a la celebración del centenario del edificio. La vicepresidenta Carolina Cose propuso obras justamente en el Palacio Legislativo en el marco de los 100 años de este edificio. Sí, este es un proyecto de intervención urbana que presentó Cose e implica la reconfiguración de la circunvalación de la Casa de las Leyes con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, la transformación en semipeatonal de un tramo de la avenida General Flores con la incorporación de equipamiento urbano y espacios públicos y la implantación de un edificio polifuncional en el predio aledaño. Ese edificio polifuncional podría contemplar áreas de apoyo directo a las funciones legislativas e instituciones que incluyen oficinas administrativas como la que corresponde al comisionado parlamentario penitenciario, sectores de archivo y dependencias vinculadas a la biblioteca, servicio de vacunatorio, sala de reuniones y espacios de trabajo institucional. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que integra la comisión administrativa, que es la que va a estudiar esta propuesta, dijo en una rueda de prensa que la iniciativa pretende mezclar cosas que no son competencia del Poder Legislativo. La bancada de senadores del Partido Colorado emitió una declaración en la que expresaron su rechazo energético, frontal y absoluto a la propuesta de Cose y señaló que es una iniciativa profundamente insensible que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive Uruguay. Esto, un apuntecito nomás, ayer se hizo la presentación de esta propuesta y una de las cosas que aclaró Cose, bueno, que en realidad esto que circuló, que en realidad todavía no se presentó formalmente a la comisión, era un borrador y que bueno, que en realidad esto se va a estudiar a la interna justamente de esa comisión y que después, cuando se lleva una propuesta, se van a abrir concursos que bueno, se va a premiar al mejor proyecto. El Palacio Legislativo que celebró sus 100 años el 25 de agosto del año pasado. Exacto. Y que, bueno, ya había una serie, primero de actividades previstas que ya venían del periodo anterior y que había impulsado la entonces vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Desde hace algunos años, diría yo, desde varias administraciones se viene trabajando en mejorar el entorno del Palacio Legislativo, en coordinación con la Intendencia y también con la Alcaldía de la zona. Habrá que ver en qué medida también ahora Cose pretende trabajar de esa manera, ¿no? Coordinada con las instituciones que corresponden también. Con la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. O con los municipios que también son necesarios que se incorporen porque muchas de las demandas de los vecinos pasan a través de los municipios. Sí, exacto. En este caso, si no me equivoco, es el B. Sí. Maggie, seguimos con otros temas del Parlamento también, porque la oposición plantea volver a citar al Ministerio de Salud Pública justamente a comisión del Parlamento. Sí, una delegación del Ministerio de Salud Pública concurrió a la Comisión de Salud del Senado para informar sobre la perspectiva del gobierno sobre distintos temas vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud a casi 20 años de su creación. En el marco de la comparecencia encabezada por la ministra Cristina Lustenberg surgieron varios temas, entre ellos la renuncia
renuncia de gran parte de los miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública en protesta por la reducción del tiempo de inhabilitación por mala praxis a una anestesista. En ese momento, Lustenberg pidió que, como se estaba llevando adelante un proceso judicial, la sesión se declarara reservada. Además, la ministra tuvo que irse antes porque debería estar en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Los senadores nacionalistas e integrantes de la Comisión de Salud Pública, Carlos Camí y Martín Lema, consideraron las respuestas insuficientes y plantearán en la sesión del próximo martes volver a convocar a las autoridades de la cartera. Y ayer la Cámara de Senadores terminó de aprobar el proyecto de ley de empleo integral del Poder Ejecutivo. La Cámara Alta terminó de votar este articulado del proyecto de ley que contó en la mayoría de los artículos con la aprobación de todos los partidos políticos. El proyecto establece un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años en una situación de desempleo continuo superior a 3 meses, se va a otorgar un subsidio de hasta 1/4 de las retribuciones mensuales del trabajador, que aumentará hasta 1/3 en el caso de las mujeres. Del mismo modo, se disponen subsidios para personas afrodescendientes, trans en situación de discapacidad y recientemente liberadas del sistema carcelario. En este último caso, se propone que aquellas empresas que contraten a personas puestas en libertad hasta 3 años de su liberación podrán acceder a un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales de este trabajador. La versión original del proyecto también incluía a las personas mayores de 50 años, pero a instancias de la oposición la edad se bajó a 45. El proyecto ahora va a ser estudiado por la Cámara de Diputados. Bueno, y ante críticas de la oposición se estancó el proyecto que agiliza trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable. Sí, este proyecto de ley, que justamente tiene el objetivo de agilizar trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable, fue aprobado por unanimidad en el Senado en octubre de 2025 y en abril de este año se votó también por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio tenía la intención de votarlo en el plenario de la Cámara Baja, pero ante críticas de la oposición, el oficialismo pidió volver a discutirlo más adelante. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que el primer artículo de la iniciativa, en vez de enmarcarla en los procesos de expropiación, habla de los procesos administrativos por los cuales los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo pueden llegar a decretar la utilidad pública de la expropiación de un bien inmueble. La diputada Ana Laura Melo señaló a la diaria que van a seguir trabajando el tema para ver si pueden llegar a una redacción acorde a los planteos que surgieron en sala y dijo que darán la discusión hasta que el proyecto quede lo mejor posible. Consultada sobre si la iniciativa va a volver a comisión para su estudio, contestó que no fue lo que decidieron, pero que todo puede pasar. Bueno, y tenemos que hablar de otra figura que apareció en escena en estos últimos días, cuando se discutía la figura del comisionado parlamentario para las infancias. Entró en juego la del sistema carcelario, esa misma figura del comisionado parlamentario que ayer, incluso con Mariana Mota, se lo consultaba ya a mí, sigue vacante. Desde septiembre. Desde septiembre del año pasado, cuando Juan Miguel Petit, dejó ese cargo, ya hacía 2 periodos que estaba, que creo que es lo máximo que pueden estar, se trasladó a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ahora frente amplistas, blancos y colorados ven con buenos ojos que Daniel Radío sea el próximo comisionado parlamentario penitenciario. Sí, tanto desde el Frente Amplio como desde el Partido Nacional, legisladores de la Cámara Alta detallaron a la diaria que el nombre de Radío consigue amplios consensos en ambas bancadas. Antes de continuar esto, recordemos ahora, Radío es director del INISA y antes fue también director del IRCA, o sea, del Instituto de Regulación del Cannabis en el periodo anterior y viene del Partido Independiente. Una persona sumamente respetada dentro de todo el sistema. Exacto. Bueno, esto decíamos del Frente Amplio como del Partido Nacional, que hay amplios consensos y en el caso del Partido Colorado el nombre aún no se evaluó en conjunto, pero referentes de los sectores mayoritarios con representación en el Senado aseguraron a la diaria que se ve con buenos ojos el planteo. Las dudas en este caso surgen en relación con el proceso que se debe seguir en este nuevo escenario político. Desde el oficialismo, legisladores que trabajan en la negociación puntualizan que aún no se puede manejar el nombre de Radío como oficial porque no se terminó el procedimiento iniciado anteriormente, en el que se presentaron 16 postulaciones que no lograron consenso. En el caso del propio Radío, la diaria pudo saber que prefiere mantenerse al margen de estas primeras conversaciones, dado que actualmente, como decíamos, se encuentra cumpliendo las responsabilidades que se le encomendaron en el INISA. Y ya recordábamos esto, ¿no? Que el cargo de comisionado parlamentario penitenciario
permanece vacante desde septiembre de 2025. También una figura que se podría decir similar a la de Sanjurjo, ¿no? La de Daniel Radío, que ha aceptado cargos. De hecho, lo había aceptado dentro del Ejecutivo, después por diferencias terminó representando, terminó en el INISA, pero bueno, me parece que es una figura de eso, que genera cierto respeto dentro de todo el sistema político, representando el Partido Independiente sin lugar a dudas, pero que bueno, genera simpatía de la oposición y del oficialismo también. Ese cargo que vos decías, Maggie, en el Poder Ejecutivo iba a ser justamente seguir en este cargo de director del IRCA, en la Junta Nacional de Drogas, entonces bueno, ahí también marca una continuidad que el actual Poder Ejecutivo se ve que quería darle a esa gestión. Vamos con otros temas. Homenajearon a Selmar Michelini a 50 años de su secuestro. Sí, en pocos días se cumplirán 50 años del secuestro de Selmar Michelini, que fue el 18 de mayo de 1976 en el Hotel Liberty de Buenos Aires, y desde donde fue trasladado posteriormente a un centro clandestino de detención y tortura próximo a Automotores Orletti. Este 20 de mayo, en el marco de la 31ª Marcha del Silencio, se va a conmemorar tanto el aniversario de su nacimiento como el de su muerte. Selmar Michelini fue asesinado junto al diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente dentro de un automóvil. Su recuerdo convocó ayer a un homenaje en el Paraninfo de la Universidad de la República bajo la consigna "A 50 años de la infamia, él en nosotros". Esto fue organizado por el PIT-CNT y la fundación que lleva su nombre. Las oratorias estuvieron a cargo del rector de la UDELAR, Héctor Cancela, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde, el politólogo Gerardo Caetano y el hijo de Selmar, el senador suplente del Frente Amplio, Rafael Michelini. En su intervención, Rafael Michelini afirmó que en algún momento hay que dar la orden a las Fuerzas Armadas para que aporten información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Al término del homenaje, Orsi dijo que analizará el planteo que hace ya varios años le han trasladado familiares desaparecidos, y agregó que si es con una orden, será con una orden. Bueno, y es la tapa, la fotografía principal de la tapa de la diaria en este jueves 7 de mayo, la imagen clara de Rafael Michelini, también del rector de la UDELAR, al igual que Gerardo Caetano, que se ve por allí. Rafael, uno de sus hijos, afirmó que la orden para que los militares informen dónde están los desaparecidos, como señalábamos, debe ser conceptual y tiene que haber algunos castrenses consustanciados con los derechos humanos. Y allí lo que decía Yami recién, ¿no? Esa idea que Yamandu Orsi, en definitiva, viene analizando esa situación. Vamos ahora con otros temas que hacen a la Intendencia de Montevideo y el sindicato. Dejamos el Parlamento porque hoy, ya habíamos dicho que había por estos días mucha información parlamentaria, actividad en comisiones, en Cámara Alta, Cámara Baja y muchas reuniones también. Exactamente. La Asamblea de ADEOM aprobó el convenio colectivo negociado con la Intendencia de Montevideo. En una asamblea que se extendió por 5 horas, los trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo aprobaron este miércoles el convenio colectivo que la dirección del sindicato venía negociando con la Intendencia Capitalina en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El acuerdo consta de 14 puntos, siendo algunos de los más importantes los relacionados con las presupuestaciones, la atención a la salud mental y el ingreso de personal que la comuna se comprometió a cumplir hasta el final de esta administración. Con relación al tema salarial, se aprobó un aumento real que se realizará tomando como referencia la variación del índice de precios del consumo. Otro punto que integra el acuerdo es que la Intendencia de Montevideo se compromete a mejorar la efectividad de los procesos de reinserción y reconversión laboral de los trabajadores. La vigencia del convenio coincide con el periodo quinquenal comprendido entre 2026 y 2030. Seguimos en temas departamentales porque la comisión de la Junta Departamental de Montevideo comenzó a tratar plan extra presupuestal que propuso la comuna capitalina. Con la mirada puesta en las 5 prioridades ciudadanas que la Intendencia de Montevideo pretende concretar, comenzó a sesionar este miércoles la Comisión Especial de Proyectos Extra Presupuestales de la Junta Departamental, que en esta oportunidad abordó el plan de construcción y reparación de veredas. Su costo estimado es de $65 millones que la Intendencia prevé destinar a 840.000 metros lineales de vereda. El edil del Frente Amplio, Gonzalo Zubela, dijo a la diaria que existe cierto rezago con respecto al estado de veredas y calles y dijo que la propuesta alcanza el 24% de las veredas de Montevideo. Por otra parte, señaló que el modelo de limpieza que implementó la administración del Frente Amplio
hacia 1990. Si bien fue una solución en su momento, está prácticamente agotado. Maggie, pasamos a otros temas porque el lunes estuvo, el director de la Organización Internacional del Trabajo, y justamente en ese marco las cámaras empresariales expresaron a la OIT preocupación por la iniciativa de reducir la jornada laboral. Unas 30 entidades empresariales se reunieron con el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilberto F. Oungbo. Sí, Oungbo. Es francés él, me parece, así que... Oungbo, capaz. Sí. Oungbo. Para hablar sobre el futuro del trabajo, temas vinculados a la OIT y asuntos de coyuntura relacionados con el sector productivo nacional, entre ellos el diálogo social, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la competitividad, la conflictividad y el desarrollo económico. Anabela Aldaz, que es vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, dijo a La Diaria que plantearon temas que les preocupan, como la iniciativa que lleva adelante a nivel mundial la OIT de reducción de la jornada laboral. Aldaz dijo que antes de hablar de reducción se tiene que hablar de flexibilidad, que es un concepto distinto, y señaló que las leyes en materia de jornada laboral tienen más de 100 años. Consultada sobre la devolución que hizo la delegación de la OIT al planteo de las cámaras en referencia a la flexibilidad, respondió que lo ven muy bien. Y el último tema nacional, antes de ir a la primera tanda, en temas de justicia, porque por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero condenaron a 9 años y 6 meses al hombre que tiró una granada en el patio de la fiscal de corte. La justicia condenó a Alberto Oviedo, de 52 años, como autor material del atentado que sufrió la fiscal de corte Mónica Ferrero, recordemos, el pasado 28 de septiembre. Oviedo fue quien ingresó con un tablón al patio trasero de la casa y realizó 3 disparos contra la ventana y lanzó una granada. Según informaron a La Diaria fuentes allegadas a la investigación, su identificación fue posible porque se quitó el guante que llevaba para activar la granada. También fue condenado Washington Esteves, de 50 años, quien consiguió una camioneta para trasladar el tablón y luego la incendió. El vehículo apareció horas después del atentado en José María Silva y Costanera del Arroyo Miguelete. Esteves fue condenado a 3 años de penitenciaría por un delito de asociación para delinquir, receptación e incendio en calidad de autor y atentado y estrago en calidad de cómplice. Por la autoría intelectual del hecho hay 2 personas detenidas, un joven que fue detenido en el marco de otra causa y se lo vinculó al hecho tras las pericias realizadas a los celulares incautados, y otro que fue detenido en enero de este año en Las Piedras. Bueno, tenemos que hacer la pausa cuando ya pasan 28 de las 7, queda mucha información internacional, sigue hablando Trump al respecto de la situación con Irán, también tenemos que hablar de fútbol, ayer goleada, que sufrió Nacional nuevamente por Copa Libertadores, hoy juega Peñarol, así que volvemos con eso tras la pausa. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Sabías
¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Internacionales. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, seguimos en Panorama Informativo y nos metemos de lleno con la información que llega desde fuera de fronteras. Trump manifestó su confianza en llegar a un acuerdo con Irán en los próximos días. Sí, la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron de manera conjunta contra Irán el 28 de febrero está muy cerca de terminar, según declaró ayer el presidente estadounidense Donald Trump. Según dijo, funcionarios de Washington y Teherán mantuvieron buenas conversaciones en las últimas 24 horas y expresó su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo en los próximos días. De acuerdo a información que llega de portales estadounidenses, la Casa Blanca está esperando la respuesta de Irán a un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas. Indicaron que esperan una respuesta de Teherán dentro de las próximas 24 a 48 horas. Sí, desde Teherán, un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores expresó que todavía no hubo una respuesta formal a la propuesta estadounidense, pero que el intercambio de mensajes con la mediación de Pakistán proseguía. Bueno, y volvemos a Sudamérica. El lunes comenzará el juicio contra Evo Morales por trata de personas. Un tribunal penal especializado en corrupción y violencia de género del departamento boliviano de Tarija fijó para el lunes 11 de mayo la primera audiencia del juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito agravado de trata de personas. La víctima sería una adolescente con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando todavía gobernaba. El dirigente llegó a la presidencia en 2006 y continúa en el cargo hasta 2019. Los fiscales que investigan el caso reunieron más de 170 pruebas contra Morales. Nelson Cox, abogado de Morales, dijo que están notificados de la convocatoria, pero que no puede garantizar la presencia de Morales en la audiencia. Según informó el diario boliviano La Razón, Cox anunció que va a presentar un recurso porque no se han cumplido los procedimientos de notificación que corresponden, ya que según dijo, se lo notificó por edicto pese a que se conoce su domicilio procesal. Y antes de seguir con deportes, vamos a comentar un ciclo de debates que comienza hoy en el Paraninfo de la Universidad de la República, porque académicos de distintas especialidades van a analizar la situación internacional. Esto comienza hoy, 7 de mayo, y va a seguir el 14 de mayo y el 21 de mayo. Los tres encuentros van a ser a las 18 horas, de 18 a 20 horas en el Paraninfo de la Universidad, que es en 18 de julio, y esto tiene entrada gratuita. Una de las características que se destacan de este evento es la participación, como decía, de especialistas de diversas disciplinas y apunta a poner a conversar a académicos que vienen de distintos campos de conocimiento. Una de las consecuencias, entre otras, que tiene la hegemonía de una racionalidad instrumental es que muchas veces disocia la cuestión de los avances tecnológicos de las reflexiones éticas y sociales más importantes que el viejo humanismo antes procuraba articular. Esto decía el doctor en pedagogía Agustín Cano, que es secretario técnico del rector. Bueno, sí, y en ese sentido también hay que recordar que hoy el rector Héctor Cancela, la doctora en filosofía Andrea Carriquiri,
La doctora en química Mariela Terán y el politólogo Gabriel de la Coste discutirán sobre la guerra, sus múltiples frentes y la amenaza nuclear, con la moderación de la periodista Azul Córdoba. Exacto, eso va a suceder hoy. Y les podemos contar también lo que va a suceder en el segundo encuentro, que comenzaba a ser el 14 de mayo. Ese encuentro va a girar en torno a, este es el título, Soberanía Latinoamericana en Crisis, Crimen Organizado y Perspectivas para las Democracias Amenazadas, y convocará a la doctora en Sociología Nilia Viscardi, que estuvo hace unos días por acá, el doctor en Sociología Política Diego Hernández Nilsson y el matemático y ex rector Rodrigo Arocena, y moderará nuestro compañero de la diaria, el director de Le Monde Diplomatique de Uruguay, Roberto López Belloso. Esto va a suceder el 14 de mayo. Bueno, ya le adelantamos al tercer jueves también, ¿por qué no? Que va a ser el 21, consistirá en una sesión extraordinaria que tendrá como único punto en su orden del día el rol de la universidad pública en defensa del diálogo plural, la democracia y los derechos humanos. Se espera que haya una declaración de la UDELAR al cierre de esta sesión. Todo esto con entrada libre para todos quienes quieran acceder y bueno, quienes quieran escuchar a estos académicos. Deportes. Bueno, los hinchas de Nacional no sé si quieren que recordemos y repasemos lo que dejó el partido de ayer por Copa Libertadores, porque los tricolores perdieron en Colombia y hoy juega Peñarol. Sí, por las dudas que algún hincha se haya ido a dormir temprano. Claro, terminó como a la 1 de la mañana. Claro, que puede haber pasado y recién se esté despertando. Les contamos que Nacional fue goleado 3-0 por Deportes Tolima en el partido que corresponde a la cuarta fecha de Grupo B. Con esta derrota, los tricolores quedaron en el último lugar de su grupo y necesitan ganar los 2 partidos que le quedan para aspirar a pasar a octavos de final. La ventaja que tendrá Nacional para lo que queda es que jugará como local en ambas ocasiones, que siempre o generalmente es un factor que suma. El 20 de mayo recibirá a Universitario de Lima y a la semana siguiente le tocará jugar contra Coquimbo Unido de Chile. Y tenemos que hablar de Peñarol también, porque hoy va a jugar a las 19 horas por la cuarta fecha del Grupo E de la Libertadores, donde visitará a Platense en Buenos Aires. El Carbonero llega con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea de una serie que está siendo exigente. Ganar lo reposiciona en el grupo, pero si pierde va a quedar sin chances de pasar a octavos. Y hablamos de Copa Sudamericana, porque quien está muy bien es Montevideo City Torque, que ganó y lidera su grupo. Sí, ayer por la noche el equipo dirigido de Marcelo Méndez venció 1-0 a Palestino de Chile en el Estadio Centenario. Hasta ahora City Torque ha logrado ganar 3 encuentros y perdió el restante. El gol que definió el partido lo hizo Franco Pisicillo con tiro desde afuera del área. Los uruguayos ahora lideran el grupo con 9 puntos, Gremio de Porto Alegre tiene 7, Deportivo Riestra de Argentina lleva 4 y cierra Palestino con 2 unidades. El 19 de mayo Torque recibirá como local a Riestra. Los argentinos son los únicos que le han ganado y ahí pueden certificar su destino o buena parte de él. Si esto no sucede, el cierre será visitando a Gremio. Y continuando con la Copa Sudamericana, hoy va a jugar Boston River, cerrando la semana en el torneo. Los uruguayos también van a jugar en el Centenario. En su caso, ante Millonarios de Colombia, Boston va último en su serie sin sumar en 3 partidos. Bueno, y tenemos que hablar de quien ha sido figura histórica de la selección uruguaya, sobre todo en estas últimas décadas. Hablamos de Luis Suárez, que volvió a dejar la puerta abierta para regresar a la selección. Sí, el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya, Luis Suárez, aseguró que jamás le diría que no a la selección uruguaya si vuelve a ser convocado, especialmente a poco tiempo del Mundial 2026. Queda un mes ya para el Mundial. El atacante de 39 años que juega en el Inter Miami aclaró que nunca pidió regresar, pero reconoció que estaría disponible si el entrenador lo considera necesario. Fue el partido de despedida de la selección de Suárez. Según expresó en una rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo en su momento, dio un paso al costado porque vio que tenía que dejarles paso a los jóvenes. Además admitió haberse equivocado con declaraciones anteriores sobre la selección y Marcelo Bielsa. Dije unas cosas que no tenía que haberlas dicho, señaló, agregando que ya pidió disculpas a quienes correspondía.
Suárez, que se retiró de la selección en 2024 y tuvo su partido de despedida, como decía Maggie, tras las eliminatorias, dejó en claro que no quiere seguir alimentando polémicas y prefirió enfocarse en el presente del combinado uruguayo. Hay que pensar en el Mundial y en los nuevos jugadores increíbles que tiene Uruguay, afirmó. Y bueno, yo acá, yo la verdad no sé mucho de fútbol y de posiciones y toda esta cuestión, pero bueno, sí habría que ver si esto sucede, si Bielsa decide convocarlo, qué posición ocuparía, ¿no? Hay que ver también ahí Darwin Núñez, que es el 9 de la selección en este momento, veremos, no sé, puede ser que eso cambie también, pero bueno, ¿qué posición podría ocupar Suárez ahí, no? ¿Quién sale para que entre Suárez? Bueno, o al revés. El gran problema, creo yo, es que Suárez habló cosas muy malas del entorno selección desde que asumió Bielsa. Sí. Entonces me parece un poco complicado que no sé, que Bielsa decida digo, pasó con Canovio. Bueno, Canovio volvió muy molesto de la Copa América también. Fue prácticamente en ese mismo año, 2024, pero promediando el año. Y de esa manera también Bielsa ahora lo vuelve a citar. Canovio no habló, pero sí trascendió su malestar y por qué. Sí. ¿Cuál era el motivo de todo eso? Pero bueno, habrá que ver. No se tendría que mover mucho Suárez, porque va a ser por ahí el Mundial. Igualmente creo... Bueno, Uruguay creo que va a estar en Miami. Su sede va a ser allí. Sí, me parece que sí. Así que bueno, se irá moviendo. Veremos. No sé qué dicen. Tendremos muchos oyentes que son futboleros, ¿no? ¿No tiramos una consigna hoy? Así que va a ser esa. ¿Suárez tiene que volver a la selección o no? Esa va a ser nuestra consigna. Exacto. Al 099-891-888 nos pueden contar qué opinión tienen, favorable o contraria o neutra, porque puede ser que capaz no les importe mucho, también nos interesa. Nos pueden mandar todo lo que piensen sobre ¿Sabes quién esta mandó noticia? Mensaje? A ver. La conductora del transporte escolar. Volvió a escribir y nos dejó su nombre. Bien, María, un beso grande para vos, María. Bien. Suárez tiene que volver a la selección. Vos que estás ahí en Estados Unidos, un poco lejos, pero ¿tiene que volver o no? Bueno, tenemos que hacer la pausa. Pasan 42 minutos ya de las 7 de la mañana. Recordemos que hay advertencias meteorológicas vigentes por estas horas, de color naranja, también de color amarillo, por tormentas fuertes y puntualmente severas. Todavía el sur, que durante la noche estuvo con advertencias de color amarillo, queda libre por estas horas, pero bueno, es un fenómeno que seguramente se vaya profundizando en el correr de las próximas horas. El norte, el centro y algunos departamentos por debajo del Río Negro todavía están con advertencias, sobre todo ese segmento del centro del país y litoral, más el este, están con advertencias de color amarillo, así que bueno, en la medida que se pueda, tomar recaudos, andar con cuidado. Cae cablado eléctrico muchas veces, árboles también, así que en la medida que se pueda circular con muchísima precaución, que estos últimos temporales han generado situaciones bien complejas, tragedias muy importantes. 16 grados 4 décimas, hacemos la pausa y ya volvemos. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444.
CAMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. Son las 8:15 de la mañana, sigue muy oscuro en Montevideo, tormentoso, estuvo lloviznando y lloviendo un poco más intensamente durante la madrugada, pero hay anuncios de un descenso marcadísimo de la temperatura y por eso a partir de esta jornada empieza a implementarse entonces esa alerta roja por frío y la evacuación obligatoria de aquellas personas que están en situación de calle. Es por esto que queremos conocer pormenores, cómo se está implementando, si se han encontrado con dificultades con el presidente del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque. ¿Cómo le va? A ver si está por ahí Palomeque. Bueno, ya vamos a restablecer esa comunicación. Importante señalar, Yami, esto que estábamos mencionando, ¿no? La forma en que se está implementando, cómo se está trabajando con los centros coordinadores de emergencia de cada intendencia o de cada departamento del país. Exacto, porque ayer vos lo decías hoy al principio que nos llegaba una consulta de particularmente de Playa Pascual. Exacto. Bueno, de si había también centros ahí. Bueno, también ver cómo se define también esa cuando tiene que haber un centro en una ciudad o no. Capaz que puede suceder que haya ciudades o localidades que quizá no amerite que haya alguno, puede ser, no sé, o capaz que sí, capaz que en todas las localidades, en todos los departamentos, lamentablemente está meritando que lo haya, pero entonces es eso también, ¿no? Bueno, ver esto, cómo está haciendo esa coordinación con los centros que coordinan, el Centro de Coordinador de Emergencias Departamentales, los SECOED, ¿no? Porque bueno, deben ser también diferentes las características que debe tener cada uno en cada departamento, ¿verdad? Sí, tal cual. Y estaba recordando lo que dejó la conferencia de prensa que llevó adelante el secretario de la Presidencia. Hablamos de Alejandro Sánchez, junto con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y el propio Palomeque, que bueno, daban a conocer este nivel rojo que se establecieron por las bajas temperaturas para todo el país. Y bueno, esta medida incluye, como decíamos, evacuación obligatoria de todas las personas en calle. Ya está Palomeque, a ver si por ahí nos está escuchando. ¿Cómo le va? Tal vez tenga el volumen un poquitito alto y está acoplando un poco. Vamos a intentar nuevamente restablecer la comunicación, pero sí recordarles que este accionar fue dispuesto en función del aviso que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología, que hemos repasado a lo largo de estos días, debido a ese frente frío que está asociado a este ciclón que por estas horas ya está comenzando a afectar desde el norte del país hacia el sur, que se anunció para esta semana. El organismo anticipó que desde el viernes 8 se apreciaría un marcado descenso de la temperatura con mínimas de entre 8 y 10 grados, así como sensaciones térmicas inferiores debido a los fuertes vientos. May, sí. Perdón, perdón que No pasa nada, no pasa nada. Pues me quedé pensando en los centros. ¿Te acordás que ayer hablábamos de que el año pasado se abrió un centro en el Palacio Peñarol? Que el Palacio Peñarol dispuso, bueno... Sí, fue Rubio, creo que fue iniciativa del propio presidente de Peñarol eso. Exactamente, entonces nos preguntábamos también, bueno, ¿qué centros iba a haber este año en ese sentido? Y justamente una de las cosas que decía el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en esta conferencia, es que hoy mismo se van a abrir estos centros y van a estar ubicados en el Polideportivo de la Escuela de Policías, que está en Camino Maldonado, que fue uno de los centros del año pasado, y en el edificio del Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército en Instrucciones.
También dijo que va a haber otro centro entre La Paz y Las Piedras donde hay una situación problemática, decía Sánchez, y también se piensa en un nuevo dispositivo para la zona centro del departamento de Montevideo en el barrio Aguada. Sí. Porque también es eso son importante. Los centros de evacuación. Yo no sé si eso en definitiva seguramente lo podemos explicar un poquitito más. Se lleva en primera instancia ahí y de allí se deriva a las personas a refugios un poco más, por lo menos que tengan otra infraestructura, ¿no? Más camas, abrigo, comida, baño. Bueno, imagino que debe pasar un poquitito por allí, o efectivamente son centros especiales que se abren para estos momentos en particular. Exacto. Una cosa, sí. El año pasado, esto lo recuerdo que una de las cosas que se dispuso, que fue interesante y fue novedoso, es que se les hizo la cédula a muchas de las personas que estaban allí, que no contaban con una. Fue, bueno, una de las medidas que también se impuso, ¿no? Para esto, y bueno, y que yo en un momento pensaba, bueno, qué bien que esto dé lugar a ese tipo de cosas, que no sea simplemente algo, bueno, que sí, que está bueno, hay que atender la emergencia, pero bueno, también ya pensar en ese después, qué va a pasar con esas personas luego de esta emergencia. Y también es interesante, bueno, ver si se están pensando medidas en ese sentido también para este año, ahora con una cosa más coordinada, que ya se hizo, que bueno, se puede haber previsto con antelación. Bueno, y pensando también un poco lo que dejó esa conferencia, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que se añadieron aprendizajes, ¿no? de años anteriores, sobre todo el año pasado, que fue el primer año de gobierno de Yamandu Orsi, lo que va a permitir una respuesta integral y contundente. ¿Y a qué hace referencia con eso? Bueno, en una tarea conjunta con ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, los Ministerios de Defensa Nacional, Interior, Desarrollo Social, y puntualizó que además de activar la alerta roja, va a continuar ese despliegue de medidas para atender a las personas en situación de calle. Habrá que ver entonces si esto efectivamente es el inicio de ese plan 365 que tiene previsto llevar adelante el MIDES o no, o bueno, esta es la primera etapa y bueno, pueden suceder ese tipo de cuestiones, ¿no? Poder de alguna manera regular situaciones de personas que están en calle, ver si tienen la voluntad de seguir con mecanismos que tienen previsto llevar adelante el MIDES en ese sentido, de empezar a conseguir trabajo, de retomar, ¿por qué no?, estudios, de empezar a asistir a determinados hogares o actividades. Bueno, creo que se enmarca un poco en todo este programa que se pretende llevar adelante. Sí, y vos te preguntabas también por esto, bueno, hablabas específicamente de la coordinación, ¿no?, entre distintos ministerios, pero bueno, también se habló justamente el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, el martes, habló del cuál va a ser el rol del Ministerio de Desarrollo Social y dijo que se han ampliado las capacidades y destacó que la cartera tiene actualmente 8.000 plazas para personas en situación de calle y se van a sumar otras 1.000 en el marco del plan de invierno. Entonces, bueno, esto decía Sibila, con esta cantidad de plazas disponibles, que van a ser más de 9.000 en total, más los centros de evacuados, entendemos que estamos en condiciones de albergar no solamente a las personas que albergamos la alerta pasada, sino a más personas. Y con respecto a la presencia territorial, señaló que en este periodo se pasó de tener centros 24 horas en solo 5 departamentos del país a tener presencia en 16. Bueno, y de hecho ayer dialogábamos previo a esta entrevista con Leandro Palomeque y señalaba que bueno, ya se estaba reuniendo con los directores de los centros coordinadores de emergencia departamentales, los famosos SECOED, que responden a las intendencias departamentales a efectos de informarles sobre la estrategia y definir acciones en concreto. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que el gobierno central trabaje en conjunto con las intendencias, más allá que se viene haciendo desde hace un buen tiempo, pero para reforzar esos vínculos y sobre todo trabajar para combatir esta problemática que estamos teniendo como país, que nos afecta a todos. Por más que a veces queramos decir que no nos afecta a todos, sí nos afecta a todos. Afecta a esas personas, se vulneran sus derechos. El propio presidente dijo que no es un derecho vivir en la calle, ¿no? Lo dijo en aquella conferencia. Para este gobierno estar en la calle no es un derecho, sino que requiere de políticas públicas mucho más amplias y de alguna manera es lo que se está intentando delinear a partir, bueno, de esta primera llegada o por lo menos de las primeras llegadas del frío a nuestro país. Estamos a un mes y poquito que comience el invierno. Recordemos que dentro de este invierno que tenemos en Uruguay
hay jornadas, hay semanas de temperaturas sumamente bajas, muy frías, y que bueno, ya hemos tenido situaciones donde personas han muerto en calle por esta realidad que les toca vivir. Bueno, estamos a las 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos a retomar la información local, como le llamamos nosotros, que tiene que ver con diferentes departamentos de nuestro país. Y yo no sé, acá voy a hacer una consulta pública. ¿Arrancamos generalmente con su departamento por algo en particular? Bueno, eso es algo que quería aclarar, porque es algo que sí que me preocupa. No. La pone nerviosa. Me pone nerviosa esta consulta, porque no tiene nada que ver. Yo no. Yo Canelones pocas veces lo veo por acá. Siempre es como Colonia. Bueno. Pasan muchas cosas en Colonia, eso también es verdad. Ahí capaz que hay un tema también, de que a veces se toma área metropolitana como, bueno, que las noticias como noticias nacionales. Es verdad. Y no tanto como locales. Yo no estoy sugiriendo nada, solo digo que quizá... no nos malinterpretes, es una broma que hacemos entre nosotras, pero bueno, siempre dice, che, sí, pero van a creer que siempre es con Colonia. Para nada. En Colonia podemos consultarle ya, aparentemente ahora sí lo tenemos en comunicación, a Leandro Palomeque, cómo viene funcionando este dispositivo que se empieza a aplicar en esta jornada. A ver si ahora sí lo podemos escuchar, Palomeque. Bueno, tampoco estamos Les contamos entonces pudiendo establecer esa comunicación. La noticia que teníamos de Colonia, que no tiene ninguna intención de que esté primera para nada, pero bueno, sí, eso es una noticia importante porque trabajadores del frigorífico Rosario reclamaron al presidente de la República ante la penosa realidad de desempleo. Más de 130 trabajadores del frigorífico Rosario atraviesan una situación de incertidumbre laboral y enviaron una carta al presidente Yamandu Orsi para exponer la penosa realidad del desempleo que viven tras la paralización de la planta. En la misiva, los operarios advierten que el matadero continúa sin actividad y que el panorama para las familias afectadas no es para nada auspicioso. Según los trabajadores rosarinos, el presidente Orsi ha tenido sensibilidad y conocimiento de esta causa, dado que les otorgó una prórroga del seguro por desempleo en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. En diálogo con La Diaria, Javier Martínez, referente sindical de los trabajadores del frigorífico, dijo que el lunes 11 a las 15 horas el intendente Guillermo Rodríguez los recibirá en su oficina para tratar el tema y saber de primera mano cómo está su situación. Y bueno, y vamos a Maldonado con un tema que justamente estamos hablando ahora, que es las personas en situación de calle, porque un edil blanco propuso que personas en esta situación cultiven en el campo y provean de alimentos a organismos del Estado. Durante el plenario de esta semana en la Junta de Maldonado, el edil nacionalista Osvaldo Mateu manifestó su preocupación por la falta de soluciones para las personas en situación de calle en Maldonado, que en febrero pasado llegaron a 360, de acuerdo con un censo de la Policía Departamental. Tras aclarar que no se trata de echar a la gente del departamento, sino de salir a rescatar a los que quieren trabajar y darles esa posibilidad, propuso que estas personas sean contratadas para trabajar en el campo, que planten a cambio de un salario y que se conviertan en proveedores de alimentos para diversos organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, teniendo como nexo al Ministerio de Desarrollo Social. Tras señalar que no es digno de un ser humano dormir tapado con nylon y cartones y hacer las necesidades en los zaguanes de las casas, Mateu aclaró que esa realidad no es culpa de ningún gobierno en particular, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, afirmó que el gobierno nacional no está haciendo nada. 7 de la mañana, 58 minutos. En un ratito vamos a tener a la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez. Hay muchos temas, pero en particular la creación de esta figura del comisionado parlamentario para infancia y adolescencia que se acaba de aprobar en la Cámara Alta, que tiene una discusión por parte de la oposición y de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos. Habrá que ver cómo se lleva a cabo y si efectivamente se aprueba con modificaciones, sin modificaciones, qué va a representar y en qué medida se va a diferenciar del trabajo que se realiza hoy en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ya está mínimamente más claro el cielo en Montevideo. Muy tormentoso, sí, sobre todo para el oeste, noroeste está bastante complicado, todavía libre de alertas a esta hora, pero hacemos la pausa y seguimos con muchísima más información. Dale, decile. Mamá. En Tigo, sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre,
Regalale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Presenta Carper, tu Chevrolet marca Carper. Don't you know, we're talking about a revolution. Sounds Don't you know, talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds
Pasan 5 minutitos de las 8 de la mañana. A esta hora en Montevideo, 16 grados 4 décimas la temperatura. La humedad sigue altísima, 96%. Otros departamentos, ya decíamos, con temperaturas, yo diría que prácticamente de verano, 26 grados 7 décimas, alto, por ejemplo. Es impresionante el calor que está haciendo en el norte del país, en el marco, bueno, de estas desmejoras, ¿no? De esta inestabilidad, de este ciclón extratropical que está golpeando al país. Ese departamento, por ejemplo, está con advertencia de color naranja por estas horas, por tormentas fuertes y puntualmente severas, también de color amarillo, el norte del territorio nacional. Sí, May, bueno, antes que nada estábamos escuchando, porque ahí nos llegaba un mensaje hablando de la música, estábamos escuchando a Tracy Chapman con Talking About a Revolution, hablando de la revolución. No queríamos dejar de mencionar, antes de recibir a la senadora Blanca Rodríguez, que ya está por acá, de leer los mensajes y la consigna que hicimos hoy hace un ratito sobre Suárez, porque, bueno, para no decepcionar, algunos dicen, bueno, Suárez nunca debió irse, aún jugando en una pierna, es el mejor. Otro por ahí dice, Suárez no tiene que volver a la selección así contundente. Y después María de Nueva Jersey nos dice, sí, que vuelva Luis, su sola presencia asusta a cualquier rival. Y otro dice que Suárez se quede quieto, justamente la posición de 9 hay que tener a alguien para el futuro. Ella tuvo su tiempo, darle lugar a él es desacreditar a los que ya están. Bueno, diversidad de opiniones respecto a Suárez. Sí. Pensé que cuando comentábamos va a haber muchos mensajes respecto a Suárez, era para que volviera, pero no. Algunos ya están pidiendo que continúe con la decisión que tomó en el año 2024 de retirarse. Si no me equivoco, fue contra la selección de Bolivia en el marco de las eliminatorias. Y bueno, de esta manera Suárez entonces genera diversidad de opinión, ¿no? Respecto a su retorno o no. Un mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, que va a tener su sede allí en Miami. Bueno, Uruguay creo que también va a jugar en Guadalajara. Y bueno, en Miami también, pero Suárez hace mucho tiempo que ya está ahí, es una figura conocida dentro del fútbol local, de la MLS, en el Inter de Miami, junto a Messi también, Rodrigo de Paul, bueno. Messi es otro que ya también podría ir pensando. No, los argentinos no quieren que se retire. No, pero bueno, yo no voy a dar mi opinión porque... Capaz más adelante. Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, Messi ya ganó un campeonato del mundo. Esta copa son los últimos ganadores del Mundial de Qatar. Así que, bueno, vamos a acomodarnos mientras ingresa la senadora Blanca Rodríguez y podemos venir con un temita y deleitarlos con la música que tenemos seleccionada también para ustedes los oyentes. We've only got time for one more. God damn, Stevie Nicks. I'm joking.
Pasan 12 minutos de las 8 de la mañana, ya nos acompaña aquí en esta mesa de la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, a que la saludamos, le damos los buenos días también. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí en este lugar, además, con esta vista tan linda, hoy de un Montevideo muy gris, ¿no? Sí, incluso con tormenta esta vista, sobre todo el puerto, que las luces todavía no empezaron a apagarse, tiene su lado muy pintoresco. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que dejó la jornada de estos últimos días, la aprobación en la Cámara Alta de esta figura del comisionado parlamentario para infancia, para adolescencia también, y la controversia que ha generado dentro del sistema político también con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero a mí me gustaría, y con Yami también lo hablábamos, ¿no?, focalizarnos en el rol específico que va a tener esta nueva figura que acaba de aprobarse en la Cámara Alta. Después vendrá la discusión en diputados, si vuelve a comisión o no ese proyecto por alguna eventual modificación. ¿Qué rol va a cumplir distinto a lo que ya existe? Bueno, va a cumplir un rol que no existe en este momento, ¿no? Y lo primero que quiero dejar planteado, Maggie, ya que tú además me lo planteas en esos términos, es que nosotros no vamos a debatir jamás con la Institución de Derechos Humanos ni sus autoridades, porque además hicimos mucho para que esta institución esté y siga, y sus autoridades también. Entonces, la verdad que me parece que es una falsa contradicción en el fondo que algunos quieren explotar. Yo no voy a debatir con la institución, le tengo mucho respeto y mucho aprecio a la institución y a sus autoridades y es muy necesaria. Sí digo que quiero hablar del proyecto y el proyecto viene a cubrir un vacío. O sea, en realidad no existe en Uruguay una institución que se ocupe de la defensoría, de la protección, de la guarda, del seguimiento de todos los casos que involucran vulneraciones a los niños y adolescentes en nuestro país en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Eso me parece importante también recalcarlo porque eso no está comprendido en este momento en las instituciones que existen. Quiero decir que este comisionado parlamentario podrá recibir denuncias, pero además no solo recibir denuncias, sino que podrá hacer el seguimiento de esos casos. Y como decíamos en el Senado, los derechos de los niños no terminan ni cuando se cierra la puerta de su casa, ni cuando se cierra la puerta de una consulta médica, ni cuando se cierra la puerta de un club deportivo, ni de una institución educativa. Allí tienen que seguirse respetando los derechos de los niños y hasta allí tiene que llegar la mano del Estado protegiéndolos y cuidándolos. Y cuando eso no ocurre, ocuparse de que se cumpla paso a paso cada protocolo. Yo no quiero ponerle ningún nombre a estos casos que han ocurrido en los últimos días, porque en realidad no estamos para poner niños muertos arriba de la mesa, porque aunque eso no ocurriera y hubiera vulneraciones de otro tipo, nos tenemos que ocupar igual. Pero pensemos en cuántas situaciones que conocimos en los últimos días que son demostrativas de que si algo hay no está funcionando, en cuántas situaciones no se cumplieron los protocolos que hubieran permitido que esas situaciones terminaran como terminaron. Es decir, cuántas omisiones del Estado hubo en esas circunstancias que terminaron de una manera tan trágica para niños y adolescentes. Entonces, recibir denuncias, hacer el seguimiento, proteger sus derechos en el ámbito público y privado, coordinar con las instituciones que ya existen, sobre todo estar vigilante con el Ejecutivo, es decir, con las autoridades, con las instituciones, con los protocolos, con los funcionarios. Nosotros tenemos que, a veces los niños que llegan a algunas de las instituciones de internación, llegan después de haber vivido todos los descuidos y llegan allí para que los cuiden. Y muchas veces eso ocurre y algunas veces eso no ocurre. Y allí también hay que ocuparse. Entonces, nosotros tenemos denuncias de todo tipo. Nosotros tenemos denuncias de violencia física, de violencia digital, de violencia emocional, de violencia sexual, casos disparatados. Y los últimos datos del CIPIAB de hace 10 días, 2.536 casos nuevos que se suman a los que ya habían. Sí, casi 10.000. Claro, que se registran e intervienen. Pensemos todos los que no se registran y no se intervienen, porque eso es como la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, sabemos que además en algunos ámbitos socioeconómicos es más difícil que accedan a las denuncias y no son precisamente los más bajos, ¿no? Entonces, allí la creación de una figura que claramente esté 24/7 para los niños, ¿no? No es que está con todos los derechos humanos que, por cierto, tenemos que también cuidar y proteger. Solo para lo que, a nuestro juicio, es el problema más complejo que tiene en este momento la sociedad uruguaya. Porque estos niños vulnerados después se vuelven adolescentes, también vulnerados o con una historia de vulneración, y después jóvenes sin oportunidades, con derivas que terminan en tragedia. ¿Y saben qué pasa? Que el problema puede ser que nos acostumbramos a decir qué horrible.
qué espantoso, mirá lo que pasó con este nene, mirá lo que pasó con este adolescente. Sí, pero con el que horrible y el que espantoso no hacemos nada. Hay que llegar antes. Entonces, cuando la gente dice qué horrible, bueno, pero ¿qué hicimos antes? ¿Qué hicimos antes para evitar que esto ocurriera? Entonces, llegar antes, yo creo que es el lema de este comisionado parlamentario. Para llegar antes hay que estar exclusivamente teniendo una institución como está diseñada esta, que obviamente no es una sola persona, como está diseñada esta, para que esté permanentemente siguiendo los derechos de los niños. Nosotros tenemos un caso bastante paradigmático donde se obvió una consulta forense que hubiera determinado que esos golpes que tenía un niño no eran del fútbol. Bueno, senadora, justamente ahí quería entrar, porque en esta pregunta que hacía Maggie, bueno, del rol específico que va a tener el comisionado, pero también yo pensaba, bueno, en términos prácticos, ¿no? Si este comisionado se aprueba, finalmente se instala, bueno, ¿cómo funcionaría justamente eso? Porque usted decía, bueno, va a hacer el seguimiento de denuncias, va a recibir denuncias también, va a hacer el seguimiento de cumplimiento de los protocolos, pero bueno, sí en el caso, por ejemplo, sin poner nombres arriba de la mesa, pero sí, por ejemplo, si una denuncia aparece desde la ANEP hacia la justicia, ¿cómo entra el comisionado ahí? ¿Cómo entra el comisionado para encargarse de que justamente se estén cumpliendo los protocolos para esto, ¿no? Para llegar antes y para poder prevenir determinadas situaciones. Perfecto. Entra de lleno a la historia del niño. Entra de lleno a ver si la denuncia viene de la ANEP, en diálogo directo con quienes hacen la denuncia, en diálogo directo con los docentes, con las familias, con los ascriptos, con quienes hagan el ascriptos pensando en secundaria, pero quiero decir, con quienes hagan el seguimiento de ese caso, con quienes hayan hecho la denuncia, tiene que tener acceso además, por ejemplo, a su historia médica, a su historia clínica, lo planteamos específicamente. Tiene que tener acceso a su historia como estudiante, ¿no? En su paso por primaria, porque estas cosas quedan registradas. El problema es que muchas veces esos datos no se cruzan, ¿no? No se encuentran en el camino de la vida de ese niño. Nosotros queremos que esos datos se encuentren y esta persona va a hacer que esos datos se encuentren. Obviamente es una tarea que no es sencilla, como no fue sencilla al principio la del comisionado parlamentario de cárceles, pero sin embargo hoy es una figura icónica. Entonces también aquí nosotros tenemos que pensar que cada denuncia que llegue al comisionado, porque otro de los temas, perdón Yami, es, bueno, ¿dónde van a ir a denunciar? Bueno, ahora el problema es, antes no sabían a dónde ir, te dicen que hay multiplicación de instituciones y ahora me dicen que no van a saber a dónde ir a denunciar, pero si, poco menos que plantean que hay una en cada esquina. Ojalá hubiera muchos lugares donde denunciar. Tiene que estar claro dónde denunciar. ¿Dónde denuncian hoy? ¿No? Entonces, tener la posibilidad de denunciar esto o de que la denuncia le llegue al comisionado por otro lado es la clave. Cuando se creó la comisaría de la mujer, nadie dijo, ¿y a dónde van a ir a denunciar ahora? O que también existen las otras comisarías, ¿no? Bueno, está claro cuál es la referencia que se crea. Y esta figura, yo no tengo duda, porque estudiamos mucho lo que pasa en otros países, se instala con una fortaleza en la sociedad, ¿no? En la toma de conciencia de la sociedad, que estamos sosteniendo esa estructura para que algunas cosas no pasen más y para que esta institución sea la responsable última de que las políticas públicas lleguen a los niños. Porque nosotros ponemos una suma importante de dinero en el gasto social para la infancia. A mi juicio la deberíamos poner un poco antes, de 0 a 6, que es la etapa clave. Pero ponemos un gasto social comparable a otros países del continente a lo que les va mejor. Por ejemplo, Chile tiene comisionado parlamentario para la infancia. Para terminar de bajarlo a tierra, la figura de cómo funcionaría, ¿se puede desprender que sería el nexo entre una denuncia en un centro educativo y la justicia, por ejemplo? Por ejemplo, sí, y la defensa del niño. Porque acá decíamos, falló, en este caso, para no mencionarlo otra vez, pero sí esos golpes. Tal vez si hubiera habido una persona que siguió de cerca ese caso y la justicia hubiera prestado atención a esa figura, tal vez, no estaríamos hablando de esta tragedia, ¿no? Claro, tal vez un forense hubiera distinguido que esos golpes no eran del fútbol, lo que decíamos hoy, y un comisionado se tiene que ocupar de que ese paso del protocolo frente a una denuncia de violencia física no se puede saltear nunca, ¿no? Entonces, sí, la idea es que sea un nexo, pero sobre todo un nexo con la víctima, que muchas veces es silenciada, no es escuchada, no es mirada. O sea, esta figura tiene que mirar donde nadie mira y escuchar donde nadie escucha. Y también esta figura
de alguna manera actúa como un defensor en los hechos, porque existe la defensoría en nuestro país y nadie desplaza ese lugar, al contrario. Pero nosotros hemos conversado mucho con los defensores de oficio y dicho sea de paso les agradezco todo lo que nos ayudaron, porque en estos 14 meses hablamos con todo el mundo y una de las cosas que nos señalan ellos, que están desbordados de casos, la defensoría de oficio, y nosotros no tenemos una defensoría específica de infancia, que sí tiene en otros países. Por suerte ahora dimos el paso de que se transforme en un ente descentralizado, ¿verdad? La defensoría, y capaz, ojalá podamos dar el paso de que se constituya una defensoría de infancia. Mientras tanto, son los mismos defensores para todo, ¿no? Entonces, ellos nos planteaban, de pronto llegan a un lugar donde tienen que hacer la defensa de un niño que hizo una denuncia, que fue vulnerado, con lo que le cuesta contar eso, y tiene 10 minutos para crear ese clima de confianza y esa conversación y lograr esa declaración, ¿no? Ahora, entonces, senadora, eso es muy difícil. Sí. Este comisionado puede jugar ese rol. ¿Cuántas personas deberían trabajar junto al comisionado? Y me parece que es un dato clave, teniendo en cuenta lo que decía hoy. El CIPIAP tiene apenas la punta del iceberg, con 9.000 y pico de casos que se detectaron durante 2025, 2.000 y algo nuevos. Una sola persona con todo eso no va a poder, de hecho. Allí se va a trabajar en conjunto con CIPIAP, por ejemplo, con técnicos de esa institución. No es una persona sola. Nosotros cuando decimos el comisionado parlamentario para cárceles, no es una persona sola. Si aparece quien tiene el liderazgo allí, que fue Garcés, que fue Petit, pero hay lo que se llama la oficina del comisionado. Bueno, acá también va a haber una oficina del comisionado, que en principio nosotros la pensamos, te diría que casi a espejo con lo que es la oficina del comisionado para cárceles, ¿verdad? Trabajando, bueno, el comisionado, esta figura central que tiene que pasar varios procesos para la selección, porque también tiene que ser de la máxima confianza y con una trayectoria vinculada al tema incuestionable, ¿no? Pero también estamos pensando en funcionarios que trabajen allí. Está en el proyecto está el presupuesto, una oficina con 3 funcionarios fijos y 15 pases en comisión, hasta 15 puede tener. Es un poco como empezó a funcionar el comisionado de cárceles. Cuando hablamos de pases en comisión, son personas que ya trabajan dentro de la órbita pública, no habría que crear nuevos cargos. No hay que crear nuevos cargos. En definitiva, nuevos cargos sería el del comisionado y 3 personas más que trabajen allí en la oficina, en principio fijos. Entonces, también el tema de la creación de cargos es una discusión que saca el foco del problema. Nosotros estamos en contra de que se creen cargos de psiquiatras para el interior del país. Nosotros estamos en contra de que haya más maestros en donde hay clases de más de 30 chiquilines. Eso es creación de cargos. Es decir, cuando se habla de la creación de cargos, yo creo que hablamos de que no queremos que se creen cargos que no tienen una función clara, cargos que no hacen nada o cargos que no sirven para el Estado o que no ayudan a la sociedad. Ya, ayudemos a pensar este tema. Nosotros hay algunos cargos que los necesitamos y otros que no. Si pongamos el ojo donde lo tenemos que poner, ¿no? A veces quienes cuestionan la creación de 3 cargos, ¿no? Y este comisionado, son los que crearon la mayor cantidad de cargos en el gobierno pasado, histórica la cantidad de cargos de confianza. Entonces, pero en realidad no es ese tampoco el problema. El problema es pensar en términos de qué es lo que necesitamos y en qué invertimos los recursos. Porque esta misma gente que a veces dice, bueno, también se opuso a la institución de derechos humanos en su momento. O sea, yo estoy encantada, y ojalá el directorio de la institución también, con el fervor que fue defendida la institución por un partido que no le votó presupuesto. Porque bueno, parece que ahora sí entendió la importancia que tiene la institución. Y eso está muy bien. Entonces yo creo que hubo ganancia en ese sentido para los derechos humanos en la discusión, porque yo vi una defensa de la institución como no había visto nunca y como habíamos quedado en soledad haciéndola muchas veces. Bueno, la institución tiene 50 funcionarios para atender todo lo que tiene que atender, ¿verdad? Sitios de memoria, búsqueda de restos detenidos desaparecidos, discapacidad, adultos mayores, personas presas, medio ambiente. Entonces, producir los informes. Nosotros queremos que esto sea todo el día, todos los días del año, esta institucionalidad atendiendo la situación de los niños, que además son los más pobres en nuestra sociedad, más allá de que el comisionado no viene a resolver la pobreza, ni va a terminar con todos los problemas que tiene la infancia, porque cuando se dice no es una solución mágica, es que no hay soluciones mágicas. Estamos aportando una herramienta en camino, junto con otras, a querer solucionar este problema. Senadora, tenemos que hacer una brevísima pausa, unos minutitos y ya retomamos este diálogo. Gracias. Ya volvemos. Presentó Carper, tu Chevrolet marca Carper.
Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora, sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990, financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. De a poquito nos acercamos a las 8:30 de la mañana y recién repasando parte de este proyecto, le consultaba a la senadora respecto al alcance que puede tener, ¿no? Facultado para qué podría estar además este comisionado, que algo ya mencionamos, pero por ejemplo, ¿hay alguna diferencia respecto al comisionado parlamentario para las cárceles? Básicamente, nosotros nos fijamos en ese proyecto y es de alguna manera construido a espejo de ese proyecto, que es también basado en proyectos que existen en el mundo. Pero yo quiero decir que en Uruguay existieron antes varios proyectos de creación, de propuesta de creación del comisionado parlamentario. Incluso el último proyecto que presentó el diputado Abdala se llamaba igual que esto, ¿no? Y lo apoyaron. ¿Por qué ahora no se apoya? Es una buena pregunta, ¿no? Pero yo lo que digo es que este comisionado puede actuar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida, de pronto que instituciones que son colegiadas, que todo pasa por procesos mucho más lentos, que tienen que hablar, que negociar, que ver. Este comisionado no solo advierte, este comisionado denuncia, este comisionado puede ir a la justicia, este comisionado va a los medios de comunicación, este comisionado le cuenta y la relata y le hace informes al Poder Legislativo, lo asesora al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo es un órgano de control del Ejecutivo y de las instituciones del Ejecutivo. O sea que la idea es que haya aquí una eficiencia, una rapidez y una publicitación permanente de todo lo que esté ocurriendo que sea vulneración de derechos de los niños y adolescentes. Bueno, recuerdo eso que usted lo decía, no recuerdo si fue una rueda de prensa o la intervención en el Parlamento, esto de que no entendía por qué no estaban dispuestos a votar justamente una figura que controlara al Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, ya entrando también en el plano político y, bueno, pensando que el Partido Colorado y el Partido Nacional en el Senado no lo votaron, pero sí hay otras figuras en el Parlamento que por lo general tienen la llave, como por ejemplo Cabildo Abierto. Entonces, sí preguntarle si se podría alcanzar los votos en la Cámara Baja, si pudo hablar
con los legisladores de Cabildo Abierto e incluso yo agrego acá legisladoras del Partido Colorado, porque a veces puede suceder, el Partido Colorado ha votado dividido en ciertas cuestiones y bueno, si esto puede suceder también en esta ocasión. Usando una frase del expresidente Mujica, vamos a hablar con todo el que se descuide y con el que se cuide también. Vamos a hablar con todos y estamos hablando con todos, porque en realidad los temas también hacen que las personas hagan sus procesos y tal vez lo que ahora fue un no pueda ser un sí más adelante, pero además nosotros estamos dispuestos a atender propuestas, a atender algunas sugerencias que de hecho las hemos atendido. Nosotros le hemos hecho ya modificaciones al proyecto, atendiendo sugerencias de UNICEF, porque yo quiero decir que no se ha rescatado lo suficiente lo que fue la comparecencia de UNICEF, que es un organismo internacional en la Comisión, apoyando este proyecto, pero además haciendo algunas sugerencias, lo mismo que INAU, que incorporamos como es la creación de un consejo formado por los niños y adolescentes para que ellos también planteen sus necesidades e inquietudes, ¿no? Nosotros ya hemos recogido modificaciones y las seguiremos recogiendo en la medida que no distorsionen el corazón de este proyecto. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿se está dispuesta a aceptar esta propuesta del Partido Colorado de que la figura del comisionado esté dentro de la institución de derechos humanos y que no sea una figura aparte como es el comisionado parlamentario penitenciario? Bueno, en principio no, y eso fue lo que les respondimos cuando apareció esa propuesta el otro día, que ya había sido planteada en la comisión. En principio no, nosotros creemos que este comisionado tiene que funcionar como el comisionado de cárceles de manera independiente y de manera autónoma, no solo del Ejecutivo, sino de las otras instituciones que existe, porque también eso hace a la clave de su capacidad de control. Pero no es algo que estemos pensando en este momento, ni que nos... No, en este caso no a mí, no es a toda la bancada que tiene también mucha más experiencia que yo en este tema y conoce estos procesos. No le parece en este momento de orden, no nos parece en este momento que esa sea la modificación que nosotros tengamos que introducir. De la solicitud de modificaciones, sacando esta que ya se descarta, ¿cuál sí se podría estudiar y que se haya propuesto en la discusión parlamentaria el otro día? Bueno, lo que pasa es que en la discusión parlamentaria el otro día no hubo una sola propuesta. Y tampoco, sí, y lo único que se discutió en todo caso fue la superposición de tareas con la institución. No hubo ningún elemento nuevo, Maggie y Yamira, no hubo ningún elemento nuevo, no hubo ningún elemento que pudiera enriquecer el proyecto, ¿no? Que eso a veces pasa. No, y incluso para la discusión, que capaz que podía buscarse otros flancos, en determinado momento, por ejemplo, se planteó la superposición con la GAPIA, con la Ley de Garantías para la Infancia de la ministra Lustenberg, queriendo crear también, como con la institución, una falsa contradicción. Y salió la propia ministra de ayer a felicitar el proyecto y a decir que, bueno, es feliz de que se sume esta institución para también trabajar en pro de los niños. Acá el centro son los niños y los adolescentes. Por eso también mi sorpresa, que me dice, pero ¿cómo te sorprende esto es política? Sí, esto es política. Ahora, lo de los niños y los adolescentes también va a pasar por ahí. Cuando en realidad hicimos todos campaña con el tema de la infancia, que teníamos que ayudar en el tema de la infancia, cuando en el Partido Colorado el ítem es priorizar de manera absoluta la infancia, el Frente tiene priorizar también la infancia, el Partido Nacional básicamente su programa habla de aumentar las prestaciones sociales, pero todos los partidos hablamos durante la campaña de que ese es un tema que está poniendo en jaque a nuestro futuro, que está poniendo en jaque a nuestra seguridad, como país y como convivencia. Nosotros tenemos una convivencia que se ha vuelto más ríspida, una convivencia que pasa muchas veces por el miedo en el relacionamiento, con el miedo en el relacionamiento con los más vulnerables a veces, porque hasta su aspecto genera distancia en las personas. Entonces, ¿por qué no trabajar con ese tema sin este tipo de intereses? ¿Les sorprende entonces la negativa de los partidos de la coalición, sacando a Cabildo, que no tiene representación en la Cámara Alta? Sí, Cabildo no tiene, el Partido Independiente tampoco, y Identidad Soberana. Identidad Soberana tampoco. Sí, nos sorprende a todos porque pensamos que en este tema, bueno, podían apoyar o no el proyecto, pero que en este tema, de pronto iba a haber una argumentación robusta y sólida contra la figura, que no puede ser la figura ya existe, porque si ya existe, porque pasa lo que pasa. Y hago aquí el razonamiento más básico. Sí, ayer justo estuve hablando con algunos representantes de Cabildo, no han podido estudiar en profundidad. Me estuvo adelantando el trabajo, May. Me estuvo adelantando el trabajo. Un poquito. Estuve dialogando con algunos de ellos y decían que es el tema de este periodo, que fue el tema en campaña y va a seguir siendo el tema, sobre todo con los hechos recientes y los horrores
que hemos escuchado en este último tiempo, porque vulneración de derechos a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos contra niños, niñas, adolescentes, pero lo que viene sucediendo en este último tiempo en particular es sumamente preocupante. Entonces, por un lado sorprendía la postura de algunos representantes de la coalición, pero Cabildo entiende que es necesario también mejorar las políticas en ese sentido. ¿Cómo ha sido el diálogo con los representantes en la Cámara Baja? El diálogo está siendo bueno y digamos que lo vamos a profundizar a partir de ahora, porque también teníamos un trabajo que hacer en la Cámara Alta. Y yo te diría más que hasta último momento estuve consultando, porque hasta último momento estuve hasta consultando juristas a propósito del proyecto, ¿no? Que yo lo planteaba también allí, constitucionalistas, porque realmente no queríamos tener ningún error en el proyecto, queríamos cuidar mucho desde la técnica legislativa hasta todo lo que tenía que ver con el concepto central del proyecto. Entonces, estuvimos en eso, bueno, y en todos los otros temas en los que estamos en este momento en el Senado, pero el diálogo siempre ha sido bueno, siempre ha sido fraterno, y yo creo que también se abre un tiempo de repensar y de reflexionar a propósito de este tema, y no descartamos conversar con nadie, absolutamente con nadie. Esto también es importante. A lo largo de la historia y de los tiempos, las personas han ido reformulando sus posiciones a propósito de los temas. Y yo quiero decir que en nuestro país muy tempranamente hubo preocupación por las infancias, ¿no? Nosotros lo relatábamos en la sesión. En 1808 quedaron los huérfanos de la invasión inglesa, las invasiones inglesas, y ahí ya hubo que crear una instancia para esos niños. No se los dejó tirados. Nuestro país siempre tuvo una sensibilidad especial para ese tema. Lo que pasa es que las instituciones tienen que ayornarse a los tiempos que se viven, y nuestra infancia y nuestra adolescencia no es la misma de cuando se crearon algunas instituciones. Obviamente no es la misma de 1934, no es la misma de 2005, no es la misma de hace 10 años, no es la misma de hace 5. Nosotros tenemos problemas nuevos, ¿no? Y para esos problemas nuevos, haciendo lo mismo de siempre, no vamos a obtener resultados diferentes. Senadora, ya hablando un poco, como decíamos con Yami también, la discusión política que ahora se viene, ¿no? Porque es importante abordar el proyecto, pero saber si se va a contar con los votos. En caso que Cabildo estuviera afín a votar este proyecto, después queda la discusión a nivel de la Asamblea General y quién sería esa figura o la figura más apta para ocupar ese lugar de comisionado parlamentario. Allí sí, si los votos de la coalición, a no ser que Identidad Soberana apoyara este proyecto, no se lograría y podría quedar vacante. Estoy hablando de muchas suposiciones para adelante, pero no deja de ser un tema importante en medio de esta discusión. ¿Cómo se va a abordar en caso que prospere en ambas cámaras? Bueno, si prosperan ambas cámaras, ahí se abre un tiempo largo, ¿verdad? Porque ahí hay que crear una comisión, hay que hacer un llamado, hay que hacer un proceso de escuchar a las personas, hay que darles un tiempo para que presenten su propuesta, hay que darles también después un tiempo a la comisión para que procese toda esa información. Yo que estuve Podría pasar todo el periodo legislativo. Bueno, esperamos que o hay tiempos o plazos que sí, se han establecido. Sí, hay plazos que se han establecido. Hay plazos que están establecidos en el proyecto, pero son tiempos largos, son plazos razonables. Y además no queremos llevar a nadie puesto con el poncho, ¿no? O sea, queremos que realmente tengan tiempo ahora en diputados de tratarlo en comisión, tengan tiempo en sesión. Nosotros vamos a estar conversando, ya estamos conversando con mucha gente. Ayer ya nos pedían el proyecto con los sustitutivos que se le incorporaron la noche anterior. Entonces, en caso de que se salve ese escollo, después vamos a la Asamblea General y después se sale todo ese proceso de selección y después se le proponen nombres a la Asamblea General. Yo no sé quiénes se van a presentar. Hay un perfil establecido, ¿no? Desconozco, yo no tengo de verdad ningún nombre en la cabeza. No lo tengo, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo el perfil de esta persona. Pero sí creo que hay gente en nuestro país y en el mundo que viene trabajando este tema hace muchísimo tiempo, con mucha honestidad, y que está muy ayornada con lo último de lo último, ¿no? En estos temas, en cómo tenemos que trabajar estos temas. Entonces creo que también nosotros ahí necesitamos un baño innovativo en cómo abordar estas cosas, porque, repito, abordándolas de la misma manera que las estamos abordando desde siempre, no estamos logrando los resultados que necesitamos. Senadora, quiero ir a otro tema que tiene que ver también, bueno, con la atención, con la protección de los derechos humanos y justamente la situación en la institución de derechos humanos, con el caso de Carmen Rodríguez, una de las directoras que fue denunciada por acoso laboral y que, bueno, esto está en manos de la Asamblea General desde hace más de un año. ¿Por qué no se ha resuelto este tema? Bueno, en realidad nosotros integramos la comisión que recibió las denuncias de los funcionarios por acoso. No es la presidenta actual, ¿verdad? No, fue la presidenta anterior. Claro, integra el directorio. Y después escuchamos a las distintas partes. Después allí ella llevó su caso ante el Tribunal de Apelaciones y
Allí nosotros todavía nosotros hicimos consultas a la cátedra de Derechos Humanos y que ya nos respondió, pero no hemos tenido todavía la solución final del tribunal. O sea que eso está en proceso, ¿no? O sea, está en manos de la justicia ahora, no en manos del Parlamento. Exacto. Y en este momento el directorio está constituido en su totalidad porque además también integramos la comisión para designar a los nuevos integrantes del directorio y trabajamos muchísimo para que ese nuevo directorio que tiene hoy con los doctores Petit y Mota se conformara, ¿no? Hablando de temas más que nada políticos, ¿no? En base a toda esta discusión, el apoyo o no, hay quienes sostienen que la coalición no votó, esto dicho por algunos legisladores, no votó este proyecto para no darle una bandera a usted como figura política. ¿Usted entiende que puede haber algo de esto también detrás? Teniendo en cuenta que se ha hablado muchísimo, Blanca Rodríguez va a ser la figura del Frente Amplio para 2029, ¿cree que puede pasar por allí? Y también para decir en el futuro que no hizo nada siendo legisladora. Bueno, yo creo que es un argumento muy pobre. No, yo no creo eso. Creo sí que no le quieren dar al Frente Amplio ningún logro, ¿no? En el que no estén incorporados. Y eso realmente es difícil para gobernar. No hizo nada, no porque realmente este proyecto ya está, ¿no? Lo aprobarán o no lo aprobarán, pero este trabajo de tanto tiempo, con instituciones que además muchas de ellas estuvieron el día que esto se discutió en el Senado, en conversaciones permanentes. O sea que ese trabajo para nosotros ha sido importante y lo conoce muy bien toda la Cámara. Y estamos con otros proyectos también. Pero no creo que sea eso. Si fuera así, realmente sería de una pobreza en nuestra política lamentable, ¿no? Pero no quiero creer que sea eso. Sí creo, porque me pregunto por qué apoyaban un proyecto así cuando lo proponía el Partido Colorado y no lo apoyan ahora cuando en realidad la situación de la niñez empeoró, ¿no? Claramente. También hay un conservadurismo importante, ¿no? No solo en nuestra sociedad, sino en la clase política, en crear una institución moderna, flexible, nueva, que nos controle a todos. Porque nosotros le huimos a los controles, Mari. Es muy difícil que la gente se deje controlar. Yo realmente me quedé tan gratificada cuando el directorio del INAU dijo, nos encanta que venga esta figura a controlarnos, ¿no? Porque el control te ayuda a mejorar, te ayuda a superarte. Te ayuda todo con las situaciones han sido terribles que de han una honestidad sucedido. Brutal en plantearlas, en denunciarlas. A nosotros nos avisan enseguida, a nosotros, quiero decir, a la Comisión de Garantías para la Infancia, de los casos que pasan. O sea, yo creo que hay un directorio transparente en ese sentido. La integrante del directorio por el Partido Colorado, la doctora Karina Gómez, que trabajó como abogada en casos de familia, en la comisión que la convocó para pedirle su opinión, dijo que estaba absolutamente a favor de la creación de esta figura, que ojalá lo hubiera tenido cuando ella trabajaba en infancia, e integra el sector de Robert Silva del Partido Colorado. Le consulto también por el sistema ya la tenemos que despedir porque tiene compromisos. Sí, porque integramos también la Comisión de Futuros y vamos a estar ahora en un conversatorio sobre inteligencia artificial y la eventual regulación de la inteligencia artificial en Uruguay, que es todo un tema. Dos cortitas. Una tiene que ver con las modificaciones que se introdujeron en el sistema de adopciones por excepción a través de la LUC y el caso de Maldonado, si la sorprendió, si van a hacer un seguimiento o no de este tema. Y la otra es más político, que tiene que ver con el presidente, pero vayamos con esa. Sí, claro que nos sorprendió. Nos enteramos, creo que como todo el mundo, y enseguida empezamos a preguntar y a pedir explicaciones. Se está sustanciando una investigación y sí, estamos siguiendo el tema y son esas cosas que nos están mostrando que sí será importante que haya una mirada que llegue antes, Maggie, porque el tema es acá llegar antes y no llegar después para contar cuántos casos tuvimos de esos. El tema es llegar antes y evitar que las cosas ocurran. Sí, estamos en eso. Bien. Creo que en el tema de adopciones, además, estamos trabajando con un equipo de diputadas también del Frente Amplio y del Partido Colorado para trabajar en ese tema de las adopciones, porque hay realidades para las personas que quieren adoptar que son muy difíciles hasta desde el punto de vista económico. Tú tienes que tener determinada disponibilidad de dinero para hacer una adopción. Entonces no puede ser que las adopciones solo sean para determinado sector social, porque tú tienes que pagar juicios de desafiliación de la familia biológica, de adopción. Eso implica contratar abogados. Si tú vivís en el interior, para que puedas ser adoptante, tenés que hacer una serie de talleres que están muy bien previstos en el protocolo del INAU. Pero si vivís en el interior, no tenés días libres para venir a Montevideo a hacer esos talleres. Tenés que faltar a trabajar, y son varios. Entonces, no estamos, por un lado, queremos que los niños sean adoptados, pero no estamos facilitando las cosas para esas familias, ¿no? Que para ser adoptantes tienen que tener algunos estímulos.
Y uno de los estímulos es que no le descuenten el día cuando vienen al taller, que pueden justificar de padres adoptantes. Y lo otro es ver cómo, desde el punto de vista económico, nosotros resolvemos el tema de los juicios, ¿no? Senadora, la última, y se la hago bien cortita, casi que sí o no, pero bueno, sí, esto de la visita de Yamandu García al portaaviones estadounidense, que generó varias críticas a la interna del Frente Amplio. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo que él no hubiese ido, el presidente del Frente Amplio también, Fernando Pereira. ¿Usted hubiese visitado el portaaviones estadounidense? No, pero yo no soy presidenta de la República, ¿no? Entonces yo creo que seguramente el presidente Orsi maneja una serie de elementos que nosotros no manejamos, que yo claramente no manejo, para haber aceptado esa invitación. Él dijo ayer que fueron razones de Estado, ¿no? Que él es presidente de todos los uruguayos. Yo no sé si él estaba cómodo con la situación, no he podido hablar del tema. Claramente nosotros no estamos cómodos con la situación, pero sobre todo por todo esto que está pasando en el mundo y tan cercanamente por las amenazas a países latinoamericanos, ¿verdad? Pero seguramente el presidente valoró elementos y circunstancias que nosotros no tenemos sobre la mesa, y por lo tanto podemos decir desde este lugar, bueno, no, pero yo tengo absoluta confianza en las decisiones que tomó el presidente en ese sentido. Senadora, muchísimas gracias y las disculpas por estos minutos de retraso en esta entrevista. Gracias a ustedes, siempre es muy lindo venir y siempre es muy agradable conversar con ustedes. Un beso a la audiencia. Era Blanca Rodríguez, senadora del Frente Amplio, que pasó por Panorama Informativo. Pausa y ya llega Antonio. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. UTE presenta pequeños grandes consejos de túnicas en red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Estamos a las 9 menos 10 de la mañana, queda mucho para repasar y poco tiempo, así que ya saludo a Antonio Ladra que nos está acompañando acá. Lo decíamos al principio, el interés superior del niño, cuando tanto se habla, y tenemos que seguir hablando del proceso de adopciones en nuestro país, el mecanismo utilizado para que un menor, en este caso del departamento de Maldonado, fuera entregado a una pareja italiana, pero principalmente el argumento del bien superior del niño y donde pueden existir fallas dentro de ese sistema
que pueden generar que no sea el bien superior de este niño. Sí, ayer me decía un operador que trabaja con el tema de las infancias, me decía, mira, los jueces puede haber 3 jueces que invocan el interés superior del niño y puede haber 4 opiniones. O sea que se utiliza para un lado o para el otro, porque es un principio que se invoca cuando hay que justificar lo injustificable en materia de adopción. Lo escuchamos varias veces en la interpelación, por ejemplo, del pasado martes. Lo escuchamos ayer mismo en la entrevista que Martín le hizo al diputado blanco Juan Martín Rodríguez, justamente, que hablaba de eso, y se llama interés superior del niño. La palabra parece la frase mágica, ¿no? Además de los políticos, lo usan los jueces, los directorios del INAU, todos, los gobiernos y por supuesto los adultos que quieren un niño. La paradoja es que se trata de una herramienta pensada para protegerlo a él, pero en ciertos expedientes termina funcionando exactamente al revés. Es una llave de excepción para los adultos con poder, en definitiva. Adultos con poder, con contactos, con visibilidad suficiente para mover la maquinaria a su favor. El caso Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani, primera plana italiana por el indulto que el presidente Sergio Mattarella le concedió a ella, puso otra vez ese principio en discusión, acá en Uruguay, ¿no? No por el escándalo en sí, sino porque el expediente uruguayo de 2023 muestra, cuando se lee con calma, que se habla de ese interés superior del niño. Interés superior del niño que nace en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Que tanto se discutió también en aquella época, ¿no? Que tanto se discutió en su momento. Uruguay lo ratificó, lo incorporó después al Código de la Niñez y la Adolescencia. La observación general 14 del Comité de Derechos del Niño, que es la guía interpretativa de referencia, lo describe como un concepto de 3 caras. Es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento. Vamos a traducir esto, Maggie. Cada vez que una decisión afecte a un niño, hay que evaluar concretamente qué es lo que más le conviene, fundamentarlo por escrito y darle la oportunidad de ser escuchado en caso que se pueda escuchar el razonamiento de ese niño. No es un cheque en blanco, atención. Las guías de aplicación del Poder Judicial uruguayo y de la UNICEF insisten en que se trata de una evaluación caso a caso, organizada sobre varios ejes. Estabilidad afectiva, una. Contexto familiar, otra. Opinión del propio niño según su edad y madurez, lo que te decía recién, salud y educación de ese niño, entorno comunitario y un detalle que casi siempre queda fuera del debate público, la obligación de escucharlo. Y cuanto más grande es, más pesa su voz, obviamente. La regla operativa es directa, no alcanza con decir esta familia le da más plata o esta familia vive en Europa. Hay que demostrar que esa combinación concreta de factores, esa opción, es la que mejor protege sus derechos, aquí y ahora. Y es ahí donde el principio se cruza con el caso Minetti y empieza a haber ese mecanismo de alguna manera. La adopción como sabemos, lo hemos venido hablando durante todo este tiempo, desde que comenzó este tema, se tramitó en el año 2023. En este momento hay una investigación administrativa en la órbita del INAU para ver qué es lo que pasó con ello, ¿no? Se hizo por el régimen de la excepción que está habilitada por la LUC, invocando que el interés superior del niño, justamente. El argumento oficial lo sostuvieron Pablo Abdala, entonces presidente del INAU, hoy diputado, defensor de esta adopción, y el propio Cipriani en una entrevista que dio ahora a un medio italiano, Corriere della Sera. Bajo la gestión de Abdala y por unanimidad del directorio, que estaba integrado por él en la presidencia, Aldo Velázquez en la vicepresidencia y Natalia Argencio como directora, se avaló la entrega del niño a la pareja. Natalia Argencio, representante del Frente Amplio. Aldo Velázquez por Cabildo Abierto y Pablo Abdala por la coalición, digamos, por el Partido Nacional. La línea de razonamiento era bien conocida. El niño llamaba mamá y papá
a Cipriani y a Minetti. No quería volver al hogar. Cuando lo llevaban a la chacra no quería volver. No. De la chacra no quería volver. Estamos hablando de un niño de 5, 6, 7. Sí, menos. 2020. O ahora tiene 7. Ahora tiene 9. Ahora tiene 9. Había vínculos afectivos consolidados, se habló. Su interés superior del niño, decían, estaba en quedarse con ellos. Se obvió todo lo otro respecto de la familia de Pan de Azúcar en todo eso. Si es que existió, porque acá esto parece una serie, ¿viste? Porque aparecen cosas todos los días nuevas. Pero bueno, vamos a lo que dice Cipriani en estas declaraciones de Correa de la Sera, que además dejó caer una noticia que yo quedé impactado con eso. La pareja, Cipriani, dijo, nosotros estamos evaluando, después de decir que hicieron todo bien acá y que presentaron los antecedentes de Minetti, lo cual es cierto, hicieron conocer cuál eran los antecedentes de Minetti y lo aceptaron igual. Y ahí Cipriani no miente, pero además dice, la pareja, Cipriani y Minetti, evalúa adoptar un segundo niño. No precisó dónde, aunque en el contexto, y al menos en términos hipotéticos, radicados acá, todo apunta a que volverán a mirar acá, a Uruguay. Pero de confirmarse, sería por adopción por la vía del régimen de excepción, porque ellos no figuran en el registro único de aspirantes. Nunca figuraron y no figuran ahora. Y esto lleva su tiempo, entonces no se puede hacer de un momento a otro. Antonio, recordanos la vía de la excepción, ¿para qué casos aplica? Digo, porque ahora eventualmente deberían tener un vínculo con algún niño para poder lograr esa estrategia. Justamente lo que tú estás diciendo, se genera un vínculo con el niño donde hay amor, donde Pero el ya niño... sabemos que hay un vínculo con algún niño. Justamente, ¿O se suspendieron las visitas a la chacra Gin Tonic? No, se suspendieron, no existe nada de eso, no está inscrito en el RUA, no hay nada de eso. O sea, Cipriani tiró ese como para decir, miren, nosotros somos buenos. Claro. Yo no estoy cuestionando lo que hizo. Él buscó tener el niño. El problema es si al niño lo usaron para obtener después el indulto. Eso es lo que habría que investigar o saber. Difícil también, ¿no? La adopción que hicieron ellos en el año 2023 se tramitó bajo el paraguas de la LUC, invocando ¿qué? El interés superior del niño. O sea, los adultos eran los que decían, no, el interés superior del niño es estar con nosotros. Esa es la conversación que el caso Minetti, más allá del ruido italiano, deja sobre la mesa. Es decir, vamos a quitar a Italia del medio. No nos importa el problema político que se ha generado, todo el lío que se ha generado. Vamos a ver qué es lo que pasó acá. Por eso conviene volver al principio, cada vez que aparece un caso así, el interés superior del niño no se mide por el tamaño que el adulto, o por el cariño que el adulto dice tenerla, yo lo quiero, lo amo, no es por eso, ni por el pasaporte tampoco, ni por el dinero, ni por el poder, ni por el peso político que tiene en el expediente, que en este caso ha sido muy grande. Se mide por algo bastante más exigente, o se debería. Si el procedimiento en su conjunto fue limpio, si la lista del registro de la RUA se respetó, si las demás familias tuvieron la misma chance, si la voz del niño se construyó en condiciones equitativas, y cuando alguno de estos elementos, estos son los elementos de los cuales hay que tomar en cuenta. Bien. Cuando alguno de estos elementos falla, o no está, el principio deja de proteger al niño y pasa ¿a qué? A servir a quien tiene poder de invocarlo. Y entonces eso es lo que ha ocurrido acá. Y esto es lo que seguramente el INAU está investigando. Si en toda esta cadena uno de sus eslabones falló. Pero va a volver a presentarse algo parecido, seguramente. ¿Cipriani? No, Cipriani o cualquier otra persona. Digo, el tema de invocar el interés superior del niño, alguien va a querer tener una adopción. Bueno, hay que tomar en cuenta esto. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, nosotros nos despedimos, ya está Tincho, ya está Mariana también en una jornada marcada por tormentas, por advertencias meteorológicas que se actualizaron nuevamente y que están afectando prácticamente a todo el territorio nacional. Quedamos solo en la franjita costera sur, bueno, libres de estas advertencias que ya se amplía el color naranja, tormentas fuertes y puntualmente severas. En la medida que se pueda, no salir con estas tormentas tan intensas y que luego bajar la temperatura. Nos despedimos, que pasen todos muy bien.